Erev Shabbat Kodesh, Perashat Isha Ki Tazria. Este Shabbat Kodesh, que es la antesala de una perashá muy particular, en donde hablamos acerca del nacimiento de un varón, de una niña, y todo lo que conlleva desde el punto de vista de la tradición del Am Israel, ese nacimiento, ese irrumpir en la familia, en la vida, con lo que representa la brajá del Kadosh Baruj Hu, cumpliendo con su promesa al hombre y a la mujer en cuanto a lo que es Perú Urrebú, la multiplicación y la fructificación. Pero no hay ninguna duda también que todo lo que conlleva el nacimiento, la Torá habla en sentidos realmente más profundos que Rabbi Hirsch lo explica, lo vamos a estudiar desde mañana en nuestro Bet Knesset, pero por sobre todas las cosas, el tema del nacimiento que conlleva la responsabilidad. Concepto de la ajarayut. Ajarayut quiere decir la responsabilidad, que empieza con la palabra, con la sílaba ajer, alef, het, resh, y el ajer significa el otro. Así comienza el concepto de la vida y la reproducción de la vida y la tarea de la mamá y la tarea del papá. Diferentes tareas, obviamente, en diferentes momentos, pero que ambas conjugan la integridad del recién nacido. Y Shakita será el tema dominante de la perashá para luego pasar a hablar de uno de los aspectos en los cuales solemos caer redundantemente en la palabra. Quiere decir, esa palabra que a veces pierde su sentido, no solamente para conmigo, sino también para con mi prójimo y fundamentalmente para con él. Y por eso la Sagrada Torá habla de que esa persona que está afectada de esa enfermedad, que a veces ocurre en su cuerpo, otras veces en sus ropas y otras veces en las paredes de su casa, es una persona que la Torá Sagrada dice al final de Perashat Kitazria, Tamé, Tamé Ikra. Esa persona que cuando se lo declara que está completamente infecto de esa enfermedad, eventualmente él mismo tiene que proclamar a viva voz, con voz clara y nítida, Tamé, Tamé Ikra. Tamé, Tamé. Quiere decir impuro, impuro, habrá de invocar. Por supuesto que muchas personas, muchos comentaristas, perdón, se preguntan por qué la duplicación del tamé tamé. Ya es consciente la persona que está impuro, fue declarado como tal y tiene que habitar fuera del campamento de Israel. Entonces, creo que el Shelah Kadosh o el Rabbi Moshe al-Sheikh, no retengo ahora el autor, dice una cosa fantástica. Dice, tamé, tamé y kra. Quiere decir, aquel que es tamé, tamé ikra, también llama al otro tamé. ¿Qué quiere decir? Que los jajamim dijeron que la persona tiene que tener una falencia interior, tamé, y por lo tanto, como él está viendo todos los errores que tiene, todo lo que son mumim, defectos, en este caso no físicos, sino defectos espirituales y emocionales, entonces esa persona que es tamé, tamé ikra. Así dice el Rab, eventualmente habrá de llamar al otro tamé. Y eso es lo que dijeron los Jajamim en una expresión, de una de esas expresiones que es tan difícil de traducir, que es cola posel, bemumo posel. Todo aquel que está criticando algo del otro y que está diciendo que no sirve para nada, que no vale nada, etcétera, lo está haciendo a partir de su propio defecto. Él es el quien no vale nada, es que él no sabe hacer absolutamente nada. Y ese es el comienzo tal vez de este mes de Nisan, Jodesh Tov para todos, de gran cariño, donde el mes de Nisan, bueno, si hay algo que nos pide, es tratar de cuidar y de curar la palabra. O sea, Netzor leshon hamirá, usfateja midaber nirma. Quiere decir, como decimos en el Teilim, todos los Shabbatot a la mañana, guarda Netzor leshonja, tu lengua, narra, del mal.
Usfateja y tus labios de hablar cosas lisonjeras o engañosas. Cuidar la palabra es en última instancia curar la palabra, porque ese es el concepto que decía el Naví Eshaya en sus últimos capítulos, donde dice Boré Niv Sefatai. Boré Niv Sefatai, Makadosh Baruj Hu, que crea el Niv. Niv es la expresión de los labios, pero Niv no es el engaño de los labios, sino que es nomás la expresión de los labios. Y dice el profeta Yeshaya, maravilloso, Shalom, Shalom, la Rajok Belakarov, paz, paz, Shalom. Busquemos la integridad, busquemos la completitud. La Rajok Belakarov, para que está lejos, pero también para que está cerca, empezando por el que está lejos, empezando por aquel que nosotros alejamos de nuestro pensamiento. Lo declaramos mukse a esa persona, cuando los mukse somos nosotros. Shalom, shalom, la Rajok Belakarov, Amar Hashem, dijo el Todopoderoso, y termina el pasuk diciendo, Urfatim, que lo habré de curar. Necesitamos estar curados, necesitamos que la palabra sea una palabra conducente, necesitamos que esa palabra sea una palabra que construya, no que destruya. Y por eso, aquel que estaba consignado a estar fuera del campamento, antes de irse del campamento de Israel, Tamé, Tamé y Kra, tenía que pronunciar 2 veces el concepto impuro, impuro, habrá de proclamar. Porque aquella persona que es impura, decía el Sheikh, creo que es el Sheikh, siempre ve a todos los demás impuros. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado y no nos seamos ofensivos fácil, ¿no? Y que no nos ofendamos fácilmente por lo que pasa con ese que nos está criticando, con aquel que nos denosta, que nos maltrata, porque en última instancia lo que está haciendo esa persona lo está haciendo a partir de su propia existencia, de lo que es él eventualmente. Y uno tiene que preocuparse fundamentalmente porque esa palabra que le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Hashem Sefatay Tiftahu Fi Agite y la Teja, 3 veces al día le pedimos que abra nuestros labios para que nuestra boca pronuncie sus alabanzas. Bueno, que esa sea la rutina de poder encontrar en cada persona, en cada prójimo, conocido o desconocido. Shalom, shalom, decía el Naví, la Rajok, el Akarov, para el que está lejos y para el que está cerca, no para el que está cerca nada más. Es muy fácil querer al que está cerca y hablarle bien al que está cerca, sino la Rajok. Por lo tanto, allí es donde empieza la verdadera cura de la palabra. Muchas personas se preocupan por curar el sueño porque no pueden dormir bien. Necesitan una curación, una terapia para lo que representa su estado físico, su salud física. ¿Cuántas veces pensamos en lo que representa esa situación espiritual? ¿Cómo se cura el espíritu? ¿Cómo se vuelve a que el Ruach tenga algún sentido adicional en nuestra vida? Bueno, el Ruach pasa por la palabra, pasa por lo que decimos. Por eso el ser humano, explicaba Rambolve, ha sido definido como Nefesh Hayah en la Sagrada Torah. Es Nefesh Hayah, y Nefesh Hayah es un alma vital, un alma que tiene vida. Y así fueron definidos también los animales. Así que no hay mucha diferencia entre el hombre y el animal, aparentemente. Sin embargo, el Targum Onkelos nos dice, no, Nefesh Hayah en el hombre es Ruach Memalela, Ruach Memalelet, quiere decir un espíritu parlante. Memalelet es de Milá. Y por eso es fantástico como que llega el momento que la persona pueda crecer espiritualmente, y esto es en este mes de Nisan, donde cuidar la palabra y curar la palabra es la tarea. Y entonces empezar a sacar realmente todo ese hametz, que más allá de lo que sabemos que es el hametz, está también el verbo hebreo leachmit. Leachmit es leudar, pero por otro lado leachmit es perder la posibilidad. Entonces, si hay algo que te lleva a sobrelevarte como el leudante, como la masa que crece, que crece, que crece,
y que eso aparentemente te hace sentir una persona trascendente e importante, ese Hametz de lo espiritual te lleva a Leahmit, y Leahmit ya no es leudar, sino a perder una posibilidad de oro que tenías a lo largo de tu existencia por poder cambiar a tiempo, ¿no? Lo importante del cambio es que si lo hacemos, lo hagamos a tiempo. Así que nuestra perashá es una perashá bueno, que nos pueda inspirar verdaderamente ya en la antesala, en este 6 de Nisan, eh, para llegar eventualmente en este comienzo de Nisan, perdón. Hoy estamos en el día 5 de Nisan y Shabbat seguramente será, hoy estamos en el día 4, Shabbat será 5 de Nisan, perdón. Y entonces en este comienzo del mes de Nisan, que podamos verdaderamente prestar atención a este llamado de la Sagrada Torah. Por el lado de nuestro estudio semanal, y gracias por compartirlo, lo voy a hacerle un Nishmat de una abuela de la cual no supe mucho, solamente supe que falleció a los 44 años de edad, muy prematuramente, y era la mamá de mi mamá, que en paz descanse, y que después de muchísimos años de querer buscar, saber dónde estaba sepultada. Por cierto, la encontré en el cementerio israelita de, de los Sefaradim en Lomas de Zamora, pero nunca me supieron decir que estaba allí hasta que se confeccionaron listas y se encontraron. Claro, la matzebá de ella estaba destruida y no se sabía quién era eventualmente, y allí estaba toda completamente rota la matzebá y aparece su nombre. Se llamaba, le decían Susana, pero se llamaba Sultana. Entonces, Sultana Batalegre, Nishmatat Tzura Jaim, falleció un 9 de Nisan. Y no recuerdo el año, porque la mateba todavía no fue clarificada lo suficiente, pero sé que falleció muy joven. Y nunca tuve conciencia, no conocía a ninguno de mis abuelos. Pero bueno, ahora que puedo decir un Shebur y decir Kadish de Ilui Nishmatá, es también poder cerrar alguno de esos ciclos que parecen no cerrarse jamás. Y que lo bueno es que los nietos o los bisnietos tomen conciencia de que la tarea nuestra como padres de recordar las huellas del pasado es la tarea que nosotros increíblemente estamos haciendo en un camino que a veces no nos damos cuenta, pero que la horma de nuestro calzado es la horma exacta en la cual nuestros hijos descubren los caminos por donde se tienen que dirigir. A pesar de que no tengamos la misma medida, no se trata de la medida del calzado, se trata de la medida del ruach, de lo espiritual. Y esperemos, confiamos que, bueno, nuestros hijos transcurran por esos caminos que nosotros estamos marcando huellas a lo largo de la vida. El estudio de Rap Volve para hoy, estamos con este escenario tan particular que tenía que ver con el Talmid Chacham, el estudio y el aprendizaje, pero fue algo sustantivamente importante cuando el Rab hablaba la semana pasada, y quiero tomar dos aspectos: Stam Talmid Chacham Torato Omanuto, Beoseku Me'arer Ba Bechol Sha'a, Beino Olech Arba Amot Velo Torah. Dice entonces el Rab Volve, citando obviamente a nuestro Jajamim, dice: ¿quién es Tam Talmid Jajam? Quiere decir, él lo que está hablando aquí, puede ser que la persona, puede ser que cada uno de nosotros tenga muchos conocimientos de Torah, pero no las vive, no vive en esos conocimientos de la Torah. Y preguntaba al Rab, les recuerdo, ¿qué tiene que ver esa hayut, esa vivencia? Y eso, la Gemara de Sotá, si no mal recuerdo, las primeras 20 páginas, la página 20, 21, dice: Stam Talmid Chacham Torato Umanuto. Stam Talmid Chacham, si quisiéramos ver la definición de Stam Talmid Chacham, de un hombre sabio, Torato Umanuto. La Torah de él es su artesanía. Esto es lo que nos dice. Torato Umanuto. Y se ocupa
estudia y piensa en ella a cada instante y no camina 2 metros por la calle sin estudiar Torah, sin Torah. Dice, esto es lo más profundo con respecto a lo que es el pensamiento en la Torah. El hayut, esa vitalidad es el pensamiento en la Torah. O sea que la vida, como el corazón, no tolera interrupción. Cuando el corazón deja de funcionar, decía el Rab, 5 minutos, es imposible ya resucitar al hombre, darle vida. Lo mismo pasa con la vivencia, con la vitalidad espiritual. El, el interrumpir esa dimensión en la cual yo estoy haciendo, fui a comprar cosas, etcétera, pero mi pensamiento está en la Torah. No es que estoy confundido y que necesito tener un par de audífonos para estar escuchando un sheur de Torah. Hay mucha gente que lo hace, está bien. A mí no me resultó nunca estar haciendo una tarea y tener que estar escuchando un sheur. Puedo escuchar una canción, eso por supuesto me lleva hacia adelante, pero escuchar un sheur es prestar atención. Sin embargo, veo que mucha gente lo hace. Bueno, felices de ello. La verdad que yo no lo he logrado, por lo menos en estos primeros 70, casi 70 años de vida, no lo he logrado. Pero sí, a diferencia de eso, mis maestros me enseñaron esto, de que la Torá, y sin jactarnos de nada, porque yo no soy Talmid Jajam, desde ya que no lo soy, pero sí, sin jactarnos, decía, nuestros maestros, hablo de Buenos Aires, por supuesto, y aquí en el Israel después, nos, siempre nos iluminaron con eso, que la Torá esté en tu pensamiento constantemente, no importa cómo ni por qué. Y entonces, de una u otra manera, uno está permanentemente ligado a esa Torá. Y ese es el Talmid Jajam. Por lo tanto, decía el Rab la semana pasada, no hay que otra cosa que acostumbrarse a ese pensamiento de Torah. Porque el pensamiento de Torah, el Shema Israel, lo decimos de mañana y de noche, ¿cuándo es el pensamiento de la Torah? Cuando estés en tu casa. Cuando salgas a tu camino. Al acostarte, levantarte. Por lo tanto, es una aidana de lo asekba. Quiere decir que no hay realidad en la vida de la persona que no se ocupe de esa Torah. Y no estoy hablando aquí de religiosidad, no estoy hablando de cumplir mitzvot, estoy hablando de un pensamiento en esa Torah. Ma ahavti torateja, dice David Amelech en el capítulo 119 de Teilín, donde cada letra del abecedario se repite 8 veces. Ma ahavti torateja kol hayom y tijati. Cuánto amo tu Torah. Todo el día ella es mi palabra. Pienso que eso está diciendo Rab Volve para que podamos nosotros entender que kol hayom y tijati es que siempre pueda yo pensar en ella y pueda también exponer de ella el pensamiento tradicional. Y eso, por supuesto, no me hace ni mejor ni me hace diferente, sino que hace que mi tarea se pueda cumplir a la perfección. Comenzamos hoy la novena conferencia del Rab. Cita aquí entonces a la Gemara de Berajot. Estos últimos días estuvimos estudiando mucho la Gemara de Berajot, muchas citas de la Gemara de Berajot. Dice la Gemara, Beamar Rabbi Zeira, Beiteima Rabbi Hanana, Papa, dice, y dijo Rabbi Zeira, y hay quienes dicen que esto lo dijo Rabbi Hanana, hijo de Papa, ven y observa, Shelo que midat HaKadosh Baruj Hu midat basar bara, que no podemos equiparar la cualidad, el atributo del Kadosh Baruj Hu con los que son nuestros atributos. ¿Cuál es la diferencia? Midat basar badam, kli raikan mahazik. Cuando yo quiero hablar de la condición humana, veo que un keli, un recipiente que está vacío, se torna en mahazik, puede contener. Malé y no mahazik. Pero si ese recipiente está lleno, si yo tengo un vaso lleno de agua, si quiero agregar agua, no lo va a contener. Pero si yo tengo el vaso vacío, va a ser un keli mahazik, quiere decir, lo va a sostener el agua.
Pero el Kadosh Baruj Hu, dice la Gemara, no es así. Malé Mahazik. Lo que está pleno, retiene. O sea, contiene, y se puede agregar y sigue Mahazik, sigue sosteniendo. Reikán, pero cuando está vacío, no Mahazik. Así es, al revés, mamás, el atributo de Kadosh Baruj Hu, el atributo de los seres humanos. Dice Rabolve, Inyanim shel basar badam mahazik davka kli reikán. Todos los temas inherentes a nosotros, los seres humanos, lo sostiene, entre comillas, precisamente un recipiente vacío. Por ejemplo, Betza Kesef, el deseo permanentemente por el dinero, amor al dinero, pero a veces el dinero mal habido, el kabón, los honores, los ta'anugim, los placeres, Shemi'at Hadashot, escuchar noticias, Misheu bibchinat kli reikan, ratz acharei kol ele. Toda aquella persona que corre detrás de ellos es una suerte de recipiente vacío. Acuérdense que el recipiente vacío en el ser humano se llena. O sea que mahazik se puede llenar. ¿Y quién es esencialmente un keli malé, un recipiente lleno? Entonces todas esas cosas no le importa. No le importa el deseo exagerado del dinero, de los honores, de los placeres, de escuchar Hadashot, en el sentido no las novedades. Y es importante estar conectado con la realidad del país, pero me refiero a Shmiat Hadashot. Está todo el día esperando que alguien me cuente alguna cosa. Entonces dice, Midat Kadosh Baruj Hu, el atributo de Dios, es al revés. Dice, su proximidad, su Torah y su servicio, Mahazik Rak Helim Ale. ¿Quién puede estar cerca de Kadosh Baruj Hu? ¿Quién puede llenarse de su Torah? ¿Quién puede servir a Dios? Solamente eso lo puede contener. ¿Sabe quién? Un keli, un utensilio, un recipiente lleno. Qué bueno. ¿Quién es el recipiente lleno? Es la persona que ya se ha llenado, permítame la palabra, de sabiduría y de temor, pero puede seguir recibiendo más y más y más y más. Esa es la diferencia. Una persona que se considera como un recipiente vacío no contiene absolutamente nada. Toda aquella persona que se encuentra en el estudio de la Torá ya ha visualizado desde su propia existencia, de su propia carne, esta verdad. Cuando esa persona se vacía un poco, dejando el estudio de la Torá, abandonándolo por un instante, o por 2 horas, o por un día, o una semana, después a él le resulta muy difícil poder absorber, entender lo que está estudiando. Y cuántos esfuerzos esa persona se esfuerce o debe esforzarse hasta que pueda volver a la integridad de ese estudio. Y cuánta razón tiene. Por lo tanto, dice Revolve, Haredat nafsho shel kol talmid jajam, el temor interior de todo sabio talmid jajam es que no se vacíe nunca, que él no se vacíe y que sea un keli malé. Todo lo que tiene que ser es un recipiente lleno. Pero pregunta el Rab, ¿con qué se habrá de completar, de llenar? Que veo mal, ya estudia, ya hace todo. ¿Con qué se va a llenar? Ya está lleno. Dice, no, lo que falta es Mahashavá Batorah, ese pensamiento en la Torah. Y esto no es simple, pensamiento en la Torah. Y dice el Rab, y tenemos que saber algo más. כמעט יותר ממה שעולים בתורה על ידי לימוד בפנים הספר. Dice, más aún, dice, casi, ממה שעולים בתורה על ידי לימוד בפנים הספר, de lo que podemos elevarnos en la Torah por medio del estudio del interior del libro, עולים על ידי מחשבה ממושכת בתורה.
más de lo que yo pueda estudiar desde el lugar del libro, más voy a aprender por un pensamiento activo y constante en la Torah. Vaya, qué difícil. Gedolei Torah, los grandes sabios de la Sagrada Torah, de que de la boca de ellos nosotros vivimos eventualmente. Bueno, nosotros lo dejamos manifiesto todo eso cuando a través del Darje Noam intentamos, obviamente, enseñar y, y agregar un comentario más y un comentario más y un comentario más. No solamente por copiar, copy-paste algunos textos, otros son textos originales, otros son textos de Alajá, de Rabobadia, de Rab Melamed, y que en última instancia lo importante es poder estar leyendo del texto, pero pensando en el texto. Ese es el ejercicio que hacemos los sábados a la tarde, por ejemplo, al estudiar. Ahora, en este tiempo feliz del verano, feliz me refiero porque tenemos más tiempo, un poco de alajot de Pesach y otro poco de pensamiento judío, algo que dispare el pensamiento judío, Machshevet Israel. Entonces dice, los grandes sabios de la Torah, que de la boca de ellos nosotros vivimos, dice, ellos tallaron, trabajaron la fuerza de su pensamiento en forma realmente maravillosa. Y en todos sus esfuerzos y tilpulehem, en toda su tirdad, su cansancio en cuanto al esfuerzo y tiltul, llevar de aquí para allá, siempre estaban repletos de pensamientos de Torah. Y la yegiá, el cansancio, y la ne'imut, y la dulzura, lo agradable del pensamiento, es Sheamda Lahem Bechol Amatim. Por un lado, esa yegiá, ese esfuerzo notorio, pero también la dulzura del pensamiento es lo que lo sostuvo a lo largo de todas las circunstancias. Yo pienso que el Ravolve no está hablando de los que tenemos la suerte y la felicidad de tener el libro. Yo pienso que está hablando de los que no tenían la felicidad de tener el libro. Los libros los escribían ellos de puño y letra. El Rambam, ¿cuánto era la biblioteca del Rambam? La biblioteca andante era su padre, alaba Shalom, Rabbi Maimón. Pero ¿cuánto texto tenía el Rambam? Tal vez esa es la, la, la prolongación de lo que el Rambam implica con la creación de tanto texto. Pero no me cabe ninguna duda de que ese esfuerzo que tenían día y noche, como lo relata el Rambam en muchos de sus textos, cómo trabajaba y cómo estudiaba, y lo agradable de ese pensamiento es lo que lo sostuvo en todas las circunstancias. Y de esta forma ellos pudieron crecer y pudieron tener suficientemente éxito y sacaron sus frutos. Por lo tanto, dice Revolve, les ruego por favor que vayamos las ikvot, en las huellas de ellos. Hablé hace poquito tiempo atrás de las huellas y tratemos de ejercitarnos en todo lo que es la Mahashabá, el pensamiento. Cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos en los caminos, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Y respecto de todo lo que representa nuestra abodá, nuestro servicio al Todopoderoso, es que tengamos en cuenta un principio. No, la abodá, perdón, no el servicio a Dios, sino nuestro trabajo. Dice, tomemos en cuenta este principio. Tafasta merubé, lo tafasta. Tafasta muad, tafasta. Si vos considerás que tuviste la posibilidad de tomar en tu puño todo, entonces no tomaste nada. Tafasta muad, te atrapaste algo pequeño, algo diminuto, no en la medida, sino en la cantidad. Eso sí, eventualmente has progresado. A veces, obviamente, la persona siempre está deseosa de poder concluir algo cuando estudia para un título, de concluir el título. Pero la carrera del estudio de Torah no es para tener un título, es para precisamente poder, Ahavti Torateja, cuanto amo tu Torah,
Kolayom y Sijati. Ustedes saben que antes de terminar la oración de la Hamidá, cada día, mañana, tarde y noche, hay una pequeña lectura que se pone allí con letra pequeña. Yo digo que las letras chicas hay que saber todas, que dice Segura Leyomadin, que es una cosa muy particular para cuando llegue el día del juicio, después de 120 años, que la persona recuerde su nombre. ¿De cómo se va a olvidar de su nombre? Bueno, las estructuras de la vida no nos saben decir cuándo sí y cuándo no. Entonces, ¿qué nos dicen los Jajamim? Que tome un pasuk para decirlo siempre antes de terminar la vida, antes de dar los 3 pasos para atrás. Y ese pasuk que contenga la primera letra de su nombre y la última letra de su nombre. Entonces, este era el pasuk que compartíamos con mi querido maestro, el Kvod Rav Mordechai Ederi, Nishmatot Tzedok Yitzhak Haim, eh, donde Ma ahavti Torateja, Kol Hayom Isihati, cuánto amo tu Torah, todo el día ella es mi palabra, mi diálogo. Empieza con la letra Mem, Ma ahavti, y termina Sihati, es mi diálogo, mi comentario, mi pensar. Termina con Yud. Entonces, de esa forma, yo no voy a perder la memoria de saber que me llamo Mordejai después de 120 años, si Dios quiere. Pero es un ejercicio. Es el ejercicio en el cual la persona dice que tiene que ejercitarse y tiene que hacerlo. Por lo tanto, dice el Rab, él siempre vuelve con la misma idea. ¿Saben qué? Hagamos ese entrenamiento de pasear en la calle media hora por día con pensamientos apacibles, adecuados, hasta que podamos verdaderamente pasar esa dificultad en la cual aparentemente no nos permitiría, pero sin audífonos, sin melodías o shiurim. No, 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 caminar solo, nosotros con nuestros pensamientos, con el pensamiento de la Torah. Continúa entonces, con vuestro permiso, en la conferencia número 10, anteúltima, ya de todo lo que es el cierre de lo que representa este gran capítulo acerca del pensamiento. Dijimos al comienzo de este capítulo, las dos fuerzas supremas que hay en el hombre son la voluntad interior y el pensamiento. Hasta aquí le hemos dedicado toda nuestra obra a la segunda fuerza, el pensamiento. Intentamos entrenarnos en dos etapas. La primera, concentrar el pensamiento en un tema sin apartarnos a otro tema, por lo menos por minutos. Y el segundo, un pensamiento ordenado, naim, neimá, agradable, caminando por la calle. A partir de ahora llegamos a una tercera etapa. La tercera etapa es poder, leshaler, unir el pensamiento con la voluntad. Y esta unión se hace, obviamente, es lo que se llama en la Mishnah y en la Gemara, lo que es el nombre de un siddur de hoy en día, Kavanat Alev. Kavanat Alev, la intencionalidad del corazón. Nos cita entonces el Rab y dice, ve allá, Kasher Yarim Moshe et Yado beGabar Israel. Nos dice el Midrash acerca de ese escenario tan duro y difícil que relata el primer ataque furtivo de Amalek a la generación de Israel salientes de Mitzrayim. A, a las 2 semanas de haber salido de Mitzrayim. Entonces recordamos que todo el tiempo que Moshe estaba parado en la peña, en la colina, perdón, entonces Israel podría prevalecer sobre Amalek. Pero cuando las manos de Moshe estaban cansadas y bajaba sus manos, Israel perdía con Amalek. La pregunta que hace el Midrash, Vejiyadav shel Moshe osot milchama o shobrot milchama. Dice, ¿acaso de las manos de Moshe hacen la guerra o la rompen definitivamente? Entonces, ¿cómo se entiende esto de las manos?
Tomar leja, Kol Zman Shayu Israel Mistaktim Klapei Mala, todo el tiempo que el pueblo de Israel elevaban sus ojos hacia el Shamaim, hacia el Todopoderoso, Umeshaabdim et libam leavihem shebashamayim, y cuando podían verdaderamente subyugar su corazón hacia su Padre Celestial, miraban el cielo y sabían pedir el Kadosh Baruj Hu con todo su ser y con todo su amor, entonces Ayumit Gabrim solían prevalecer sobre Amalek. Veim Lav Ayunoflim, pero de no ser así, sin esa Kavanat Alev, sin la intencionalidad del corazón, dice, lamentablemente caían frente a Amalek. Lo mismo dice Rabolve, Hacele Hazaraf Besimoto al Nes. En otro escenario, cuando en el campamento, como un castigo al pueblo judío, Akadosh Baruj Hu mandó los Nehashim Serafim, las serpientes ardientes, que mordían con su fuego y mataban a quien encontraban en el camino. Y era una medida de castigo de Akadosh Baruj Hu al pueblo de Israel por su insurrección contra Moshe y Aarón y contra el Todopoderoso, por supuesto. Entonces, le dice Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, ¿cómo se termina esa plaga de las serpientes venenosas? Hacele Hazaraf, Serafim, no solamente son los ángeles, Nehashim Serafim son las serpientes ardientes. Que se haga un Saraf, la figura de una serpiente. Vestímoto al Nes y ponlo en lo alto de un mástil, allí en lo alto. Ve allá, Kol Anashuch, Berra'oto Bajay. Y entonces todo aquel que fue mordido, los que fueron mordidos por las serpientes venenosas y ardientes, cuando vean a esa serpiente allí en lo alto de ese mástil, habrán de vivir. Bajay. La pregunta del Midrash, por supuesto, es la misma. ¿Qué dice? Bejinahash memito, Banahash mehaye. Ah, entonces en la Haj vamos a creer que la víbora, la serpiente, tiene la posibilidad de dar la vida o dar la muerte. No, entonces dicen, Ela, Bismanshi, mala, todo el tiempo, donde tenía que estar la serpiente, arriba, en lo alto. Todo el tiempo que ellos miran al Shamaim y se acuerdan de su Padre Celestial, y su corazón queda completamente entregado a su Padre Celestial, Ayumitrapeim, se curaban de una muerte segura. Bien, y si no, obviamente Dios no permita, quedarían allí muertos. Rabbi Obadia de Bartinora, Mishum de Airi Leel de Kabanat Alev, Tani Name Leach de Idba Beshat Mechavdim Dibam Shubadin Shoah Shamayim en Mizgabrim. Rabbi Obadia de Bartinora dice, de momento que se habló de Kabanat Alev, de todo lo que representa el sentido de la intencionalidad de tu corazón, entonces te mostró estos dos cuadros, las serpientes venenosas y la guerra de Amalek, porque cuando la cabana de sus corazones están dirigidas a su Padre Celestial, no hay ninguna duda de que el Am Israel habrá de superar la realidad más dolorosa que es esa muerte espiritual segura. Entonces la Mishnah dice, Rabor, te explica aquí qué significa Kavanat Alev. ¿Qué es esto de la Kavaná, de la intencionalidad del corazón? Y aquí encuentras dos temáticas. Istaklut que premala vejía machto. Ese observar hacia arriba, esa mirada hacia lo alto, y eso es el pensamiento. Porque seguramente elevar los ojos sin pensamientos, sin tener algo pensado, es lo mismo que nada. Y ese Ishtahabdut Bakadosh Baruj Hu, y eso que representa en segundo lugar, ese sometimiento básico, concreto al Kadosh Baruj Hu, y eso es Barratzón, en la voluntad de la persona. Por lo tanto, ¿qué se entiende por Kavanat Alev? Cuando se nos pide esa intencionalidad del corazón, Kavanat Alev, dice el Rab, es pensamiento sobre el Kadosh Baruj Hu. Y por medio de ello, de ese pensamiento, se despierta el corazón para Leishtahabet, para someterse con voluntad propia al servicio de Hashem. De aquí
es que nosotros podemos entender qué es Kavaná Batfila. Cuando se nos dice a nosotros qué significa Kavaná Batfila, la Kavaná, la intencionalidad en la tefilá. No es como nosotros estamos acostumbrados a poner intención en el sentido, en la explicación o en el, sonido, en el sentido de las palabras que decimos. Las palabras de la tefilá son una guía. ¿Hacia qué? Una guía con respecto a esto de Leistakel Klepei Mala. La guía para que yo sepa mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba no es dirigir mi mirada hacia arriba, sino con mi pensamiento apropiado y adecuado. Y de esta forma habremos de despertar la voluntad para acercarnos al Kadosh Baruj Hu en esta abodá tan esencial. Machshavá Greida, el pensamiento solo, dice, Einat Fila el Torah. Pensamiento solo no es tefilá sino Torah. Si la persona sabrá de esforzar en pensar pensamientos realmente grandes, importantes, sobre cuando dice, por ejemplo, en la primera brajá, que es donde tenemos que poner más kabaná de la amidad, aquel Dios Agadol Hagibor Behanodá. Si yo pongo kabaná allí, Agadol Hagibor Behanodá, esto es Mahashabash del Torah, es un pensamiento de Torah, pero no de tefilá. Pero cuando la persona piense sobre Agadol Hagibor Behanodá, sobre grande, temeroso y fuerte, de Itanak al Hashem Beteivot Atfila. Dice, y habrá de disfrutar, habrá de saborear la dulzura de Dios en las palabras de la tefilá, como lo decía la semana pasada, estudiamos al Nefesh Haim. De aquí se habrá de despertar en el corazón de la persona un deseo, una voluntad única de acercarse él a Hashem Yitbaraj y estar delante de él. Y esa es la kavaná en la tefilá. Y esto está comprobado, dice el Rab Volve. Y Madame Begistole y Palel y Orer Machshavá Begam Ratzon, cuando nosotros nos acerquemos a la tefilá y vamos a despertar en nosotros el pensamiento, pero también el razón, la voluntad, nuestra tefilá será definitivamente exitosa. Por lo tanto, dice el Rab, tomando el último concepto, después tenemos el resumen que lo empezaremos la semana próxima para poder cerrarlo. Tratemos de entrenarnos, de adiestrarnos en Kavanat Halev, en esa intencionalidad del corazón, de acuerdo a este modelo, a esta estructura. Con el primer pasuk del Kriyat Shema, el primer versículo, Be'ahavta et Hashem Elokeja, Bechol levaveja, uchol nafsheja, uchol meodeja. Esto tenemos que entenderlo, ¿no? Aprendemos entonces pasuk rishon de Kriyat Shema, una vez al día. Nosotros hemos de volver sobre esta primera etapa de entrenamiento en el pensamiento y es concentrar el pensamiento sin apartarnos a un tema lateral. Para poder llegar a todo esto, tenemos que hacer una interrupción pequeña. Después de Abojer de Amó Israel de Ahavá, que es el final de la bendición previa al Shema Israel, cuando decimos Abojer de Amó Israel de Ahavá, que elige a su pueblo Israel con amor, en ese momento hay que hacer una abstacá pequeña. Hay que hacer un cortecito pequeño, interrupción pequeña y prepararnos a lo que vamos a decir y cuánto intención vamos a poner. Y después, digamos Shema Israel, concentrando nuestro pensamiento y la voluntad para poder recibir el Ol Malchut Shamayim, para poder recibir ese yugo celestial. Cuando lleguemos, Bezrat Hashem, la Abodat Tefilá, cuando estemos en el punto de cómo se debe desarrollar la Tefilá y la Abodá, vamos a volver al tema de la Kabbalah. Aquí nuestra intención es practicar el pensamiento que se une a ese despertar de la voluntad. Y esto es fantástico, este es el Rab Volve, y esto es toda la riqueza eventualmente
interpretativa que tiene el rap. Muy bien, aquí llegamos antes de finalizar con Sium Atefilá, que es una pequeña, muy pequeñita parte para poder terminar con ello y después de esto comenzaremos a estudiar algo un poco más difícil, que es Itzbonenut, muy cercano a lo que es el pensamiento. Pero Itzbonenut significa la mirada que discierne, la mirada que estudia, el estudio que sabe discernir. Que tengamos Jodesh Tov, Umeboraj, Shabbat Shalom, gracias por acompañarnos y bueno, nos estaremos escuchando a lo largo de la semana. Que estemos todos muy bien. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias.